buenas noches. Un viernes más con todos ustedes, el programa En Primera Persona. Este programa que trata de acercarles la vida más personal, íntima, los pensamientos del personaje invitado en el día de hoy. El personaje es uno de esos individuos totalmente conocido por todos ustedes en cuanto lo vean, una irrupción en la política asturiana, un joven que pretende ser presidente de la Junta General del Principado de Asturias. Con todos ustedes, en la noche de hoy, Álvaro Queipo Somoano. Muchas gracias, Álvaro. Un placer tenerte a ti y darte las gracias por haber hecho este huequito y poder departir conmigo y con todos los telespectadores un rato de tu vida y de tus intimidades. Pues yo encantado. No sé si puede tener interés para nadie, pero yo lo que pueda hacer me esforzaré por ello. Además, muy encantado de estar aquí. Alfredo Cantelli ha dicho recientemente: el día que Queipo tome decisiones, habrá un partido fuerte. Si no, seguiremos como hasta ahora. ¿Qué decisiones espera de usted el alcalde de Oviedo? La verdad es que Alfredo y yo tenemos una amistad muy sana y yo le tengo muchísimo cariño y me consta que él a mí también. Y esta forma parte de las frases de Alfredo Cantelli. Hay que conocer a Alfredo. Todo el mundo que nos está viendo sabe quién es Alfredo Cantelli y sabe cuál es el carácter que por eso se hace querer. Y cuando yo le escuché o leí esta frase que pronunció, la verdad es que sé que hubo mucho comentario de rumor, oye, ¿qué pretende? ¿Qué es lo que tiene que decidir? Esto forma parte de nuestra relación y es muy sano además. ¿Qué quiere que decida? Bueno, pues eso tendrá que decirlo él, ¿no? Yo lo que sí que puedo explicar es que yo tomo decisiones todos los días. El Partido Popular de Asturias, que tengo el honor de presidir desde noviembre del año pasado, es un partido grande, muy complejo, que además en las últimas elecciones, tanto autonómicas, municipales como generales y europeas, hemos venido teniendo cada vez mejores resultados y, por tanto, hemos ido creciendo. Y eso es muy bueno porque ganas músculo, porque tienes más gente que contribuye, que aporta, que se sacrifica por un proyecto común, que es el de dar a Asturias una alternativa de gobierno, pero también tiene sus complejidades. Gestionar gente siempre es complicado, siempre es complejo, y no seré yo quien lo diga, pero tengo que decir que el PP de Asturias no se ha caracterizado en su historia por ser un espacio sencillo de gestionar. Entonces, bueno, tomo decisiones todos los días. Es que además, ¿cuál quiere Alfredo? Pues eso tendrá que decir Alfredo. Es que además en ese ámbito, para el espectador que nos está viendo, es decir, un no militante del PP lo entiende como interferir en la vida de su partido, en las decisiones y vida de su partido. Bueno, Alfredo no es afiliado del Partido Popular, pero yo creo que convalida. Yo creo que ser alcalde de Oviedo convalida con ser afiliado del Partido Popular. Para mí, en general, como principio político, los alcaldes son sagrados. El municipalismo es la base sobre la que se asienta cualquier proyecto que quiera ser creíble y que quiera tener consistencia en Asturias. Por tanto, los alcaldes, y ojo, todos los alcaldes, para mí los alcaldes de todos los colores políticos son los representantes de sus municipios, por tanto de sus vecinos, y para mí son sagrados. La opinión de los alcaldes a mí es lo que en muchas ocasiones me inclina a tomar unas u otras decisiones. A nivel político, decisiones en la Junta General del Principado de Asturias, posicionamientos políticos, porque son ellos los que están al pie de calle, los que están escuchando lo que pasa con sus vecinos, los que tienen que soportar también las críticas, aunque no tengan la culpa de lo que está ocurriendo, pero los que las soportan en primer lugar y hacen de primer parapeto, son los alcaldes y alcaldesas que además en muchas ocasiones pues, están en lugares que es complicado desarrollar proyectos políticos y hay que ayudarles. Por lo tanto, yo en el Partido Popular, a mis alcaldes, lo que digan va a misa. Entonces tendré que preguntarle a Alfredo exactamente qué decisión quiere que tome, pero lo tendré muy en cuenta. La siderurgia en Asturias. Hay quien dice que tiene los años contados. ¿Es posible mantenerla sin el elefante de Arcelor? Pues no, yo creo que no. Asturias, que tiene un 20% de su PIB dependiente de la industria pesada y todas las empresas que dependen del sector industrial, lo cual es muy bueno porque además el sector industrial permite que haya buenos salarios y eso hace que el nivel de vida en general, la riqueza que se reparte en el territorio, que podemos administrar también las administraciones públicas, eso es muy positivo. Sin Arcelor no se sostiene. Por eso yo estoy tan preocupado con lo que está pasando con Arcelor. Porque hace ya unos cuantos meses, en plena campaña electoral, se nos dijo que iban a venir aquí esos 450 millones de euros que venían a complementar la inversión que la empresa pusiera sobre la mesa en este PERTE de la descarbonización.
se anunció a bombo y platillo, se nos dijo que esto estaba hecho, vino el propio presidente del gobierno, el señor Sánchez, a anunciarlo y después todo desapareció. Ya no se nos dieron más explicaciones, el tiempo corre, el tiempo pasa. Los que estamos pendientes, que somos muchos, por supuesto, de lo que está ocurriendo, no terminamos de ver cuál es la razón que se esconde detrás. Y lo más preocupante es que nadie nos dice nada. Miento, sí nos dicen algo. Lo que vienen a decirnos son cosas que me parecen anacrónicas. La visita de Jordi Hereu hace unas semanas, en las que llegaba a Asturias para decir que Arcelor se mantendrá la inversión de Arcelor, sea con Arcelor o sin él. Oye, ¿de qué estamos hablando? Yo, desde luego, y mucha gente, igual que yo, lo interpretamos como un coqueteo con esa idea, esa ensoñación de la izquierda más radical que ha habido siempre en Asturias, de pensar en una siderurgia pública. Una empresa pública siderúrgica que mantuviese el empleo, no se sabe muy bien cómo, ni vendiendo, no se sabe muy bien a quién, pero que mantuviese el empleo y que estuviese gobernado y controlado por el Estado. Si ese es el planteamiento que está haciendo el ministro de Industria, ni más ni menos, me parece que es impresionante. Y yo le he preguntado a Barbón en más de una ocasión en el Parlamento, yo no termino de saber cuál es la opinión concreta del señor Barbón, pero creo que si la idea del gobierno del Principado de Asturias, coalición PSOE-Izquierda Unida, es la de coquetear con la idea de una nacionalización, llámese como se quiera, sea conjunto de empresas dirigidas por el Estado, lo que quieran, pero si esa es la idea, la de coquetear con una nacionalización, una empresa pública para hacerse cargo de la acería, me parece que es un anacronismo que Asturias no está para experimentos. El pacto de la financiación de Cataluña es el pacto de la vergüenza. Es el gran pacto de la vergüenza. Lo que está pasando con Cataluña es el enorme pacto de la vergüenza y probablemente el mayor ataque a la propia sostenibilidad de Asturias, de sus servicios públicos. Mire, yo no sé si Pedro Sánchez y Salvador Illa han engañado a todo el mundo en Cataluña. Yo no lo sé. Yo lo único que sé es lo que han firmado. Y lo que han firmado y tal como lo han firmado, supone que Cataluña pasa a tener un cupo propio para sí. Lo cual quiere decir que extrae de la caja común a uno de los mayores aportadores que tenemos. Y por tanto, para Asturias, haciendo un cálculo rápido, no hace falta tampoco hacer mucho cálculo, que veo que el señor Barbón ha hecho varias semanas diciendo que es que no sabía cuál era la cifra. Si vamos al peor de los escenarios, con tal y como se refleja en ese acuerdo que firmaron a un cupo independentista, que es lo que firmaron, lo que estamos hablando es que se pueden llegar a detraer de las cuentas públicas de Asturias, de la financiación que recibimos, más de 800 millones de euros. ¿Alguien puede imaginarse la sostenibilidad de nuestra sanidad, de nuestra educación, del sistema de dependencia con 800 millones menos en la caja común de los asturianos? Es imposible. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que la vía fiscal de Barbón es una gran mentira? La vía fiscal asturiana es una enorme mentira. Pero son cosas diferentes. Por un lado está este pacto de financiación autonómica bilateral que han hecho de motu propio y además de una forma tácita entre PSC, Esquerra, pero con el visto bueno de Pedro Sánchez y, por tanto, la amenaza de que se nos recorte la financiación que recibimos de esa caja común. Eso es por un lado, eso es una de la mayor amenaza. Y luego tenemos lo que aquí está haciendo Adrián Barbón. Porque una vez que nosotros recibimos esa financiación autonómica de esa caja común y demás, cada comunidad autónoma tiene que hacer lo que estime oportuno con los recursos que tiene. Oye, hay comunidades autónomas como Galicia, como Cantabria, como Castilla y León, como Andalucía, como Madrid, como la Comunidad Valenciana. Hay comunidades autónomas que lo que hacen es intentan rebajar al máximo la presión fiscal sobre sus ciudadanos y mejorar la eficiencia al máximo de los recursos públicos. ¿De bajar impuestos? Por supuesto. ¿Cuáles? Pero es que aquí en Asturias ese es el problema que tenemos, que nos están vendiendo una vía fiscal asturiana que no es real. Lo que nos está diciendo el señor Barbón y sus consejeros y lo que están vendiendo como la gran panacea de esta vía fiscal asturiana, que son muy buenos poniéndole títulos a las cuestiones, es la gran mentira de este gobierno. Es decir, que por un lado, con una mano, te permiten deducir 18 millones de euros de ahorro de todos los asturianos en un ejercicio, pero por otro están presionando y exprimiendo 165 millones de euros más. Entonces, evidentemente, en la balanza se ve claramente que esto no es para nada lo que Asturias necesita. ¿Se puede conseguir el bienestar social con esa rebaja de impuestos? Pues por supuesto. Y yo soy partidario de hacer una rebaja de impuestos y además de aligerar la carga sobre Asturias, sobre los emprendedores, sobre todos los asturianos en general. Yo creo que Asturias, con la peor tasa de actividad de todo el país, tenemos la peor tasa de actividad de toda España. Yo no creo que esté Asturias
para tener el peor tratamiento en el IRPF a las rentas medias y bajas. Yo creo que no estamos para eso. Entonces, yo creo que hay que tener una fiscalidad que sea apropiada, que se ajuste a la realidad asturiana. Y eso es lo que nosotros planteamos. ¿Hay que bajarlo todo y porque sí? Pues habrá que bajar lo que se pueda en la medida que sea posible. Y también afrontando lo que cada uno de los ejercicios se nos venga. Porque cuando uno hace un presupuesto, tiene que cuadrar. Pero lo que está claro es que Asturias necesita unas políticas fiscales a la baja y unas políticas de mejora de gestión pública. ¿Demasiado gasto superfluo en la administración regional? Pues mire, se lo puedo cuantificar de una manera aproximada. Si quitamos el SESPA y quitamos el ERA, que son los dos grandes organismos autónomos, podemos hablar de cómo se gestiona cada uno de ellos. De hecho, nosotros en el Parlamento asturiano estamos pidiendo una auditoría a la gestión del SESPA, como los gastos, cómo se gestiona las compras, en fin, evidentemente la izquierda no quiere. Pero vamos a apartar esos dos grandes organismos autónomos, porque tanto el SESPA como el ERA pues tienen su propia vida, es un enorme gasto, se llevan la mayor parte del presupuesto, la parte de gasto. Quedémonos con todo lo demás. Todo el resto de esa nebulosa de organismos autónomos, que son muchos y muy variados, y que nos cuestan a los asturianos más o menos un poco más de 600 millones de euros al año. Yo creo que hay mucho que revisar. Y yo creo que se debe revisar. También sé que este gobierno no lo va a hacer. Asturias, en lento declive, ¿es responsabilidad del señor Barbón? Pues mire, voy a ser justo. No. El lento declive de Asturias no es culpa exclusivamente de Adrián Barbón. Nosotros llevamos en una cadena de pérdida de oportunidades, de pérdida de calidad y de posicionamiento en cuanto a oportunidades y a competitividad desde hace mucho tiempo. Lo que está pasando en Asturias es que llevamos 40 años casi ininterrumpidos de políticas socialistas. Y esto es terrible. Y fíjese, ya no lo digo desde un punto de vista ideológico, que también, desde luego, yo no puedo estar de acuerdo con 40 años ininterrumpidos de socialismo, pero es que incluso aunque uno en algún momento haya votado al Partido Socialista, cosa que me parece que es perfectamente respetable, todo el mundo sabe que no es bueno para ninguna administración que un partido la gobierne de forma permanente. Y yo en estos últimos meses, especialmente desde que soy presidente del Partido Popular de Asturias, lo que me encuentro es mucha gente de centroizquierda, gente moderada, que unas veces ha votado al Partido Popular, otras al Partido Socialista, que ¿qué es lo que me dicen? Dicen, Álvaro, esto tiene que cambiar. Y no es bueno la misma gente controlando la administración toda la vida. Y esto es algo muy razonable, ¿no? Y que es como muy de cajón, es muy de sentido común. Y es que es verdad. Por lo tanto, ya no es una cuestión solamente de ideología, sino de salud, de higiene democrática, que Asturias necesita un cambio. Necesita aire fresco, necesita que se abran las ventanas y se necesita que tengamos otro punto de vista. ¿Qué opina de la cooficialidad del asturiano propuesta del asturiano y de leonaviego propuesta por el señor Barbón? ¿Qué votarán ustedes? ¿Y qué opina sobre un posible cambio de la ley del uso? Pues mire, muy claro, votaremos no. Votaremos no. Adrián Barbón sabe que votamos no, lo sabe desde el inicio, lo sabe desde que lo propuso, lo sabe desde el año pasado, yo creo que lo sabe desde que empezó a aprender política. Yo creo que sabe que nuestra postura es contraria a la oficialidad. Pero, y aquí se lo digo de verdad, mire, yo soy falante, yo soy de Castropol, y he escuchado hablar muchísimo Eufalo, la fala de Rodas, con ¿no? total normalidad, porque si uno va a Castropol, Vegadeo, Felipe, lo conoces bien. Lo conozco bien. Uno pide un café en cualquier bar de la zona y el café te lo ponen, la charla es en lo que llamamos la fala, el naviego, como cada uno lo quiere. Nos entendemos de maravilla. Y se entiende perfectamente. Y mire, no es un acto revolucionario hablar en el leonaviego, si lo queremos llamar así, o gallego asturiano, o la fala, ¿no? La fala. No es un acto reivindicativo, es un acto natural. No se busca con ello establecer una distancia entre los dos que se están comunicando. No, para nada. No se trata de eso. Es natural. Por lo tanto, a mí, ¿qué me genera todo este debate? Me genera pena. A mí me genera mucha pena, me genera mucha lástima ver que hay fuerzas políticas y que hay líderes políticos en Asturias que en lugar de centrarse en qué es lo que tenemos como elementos de unión, que son patrimonio de todos los asturianos, que es un patrimonio inmaterial riquísimo, que es una maravilla, que tiene literatura, tiene prosa, tiene poesía, tiene
todo tipo de arte alrededor, de cultura, de tradición. Y todo esto que debería estar uniéndonos y que podríamos estar disfrutando cada vez que hablamos de ello es para separarnos. Es para separarnos. Y me da mucha lástima, y lo digo de verdad, porque ¿cuánto mejor le iría a Asturias si fuésemos capaces, y yo desde luego me considero capaz, de llegar a un acuerdo en el que todos estemos cómodos? Que yo creo que el marco ya está establecido en la Ley de Uso y Promoción del 98, que fue la que se aprobó con Sergio Márquez. Ese es el marco ideal, que es el marco en el que se protege a las lenguas asturianas. Se les da y se les facilita la promoción. Se facilita y se favorece su conservación. Y además se les da el empaque, el peso y la importancia que tienen. Ese es el marco que necesitamos. Siempre dentro de la voluntariedad. Que no se obligue a nadie a estudiar en asturiano, que no se obligue a nadie a tener que utilizarlo y que sea un elemento pues, que nos apetezca. Yo lo entiendo perfectamente, yo soy arquitecto y tengo el símil exactamente con la arquitectura, el prerrománico asturiano. Es como si a todos los asturianos les obligásemos a ser especialistas en el prerrománico asturiano y todo el que no quisiese ser fuese mi enemigo. Yo que soy defensor del prerrománico, pero una cosa muy distinta es entenderlo como un valor innato de nuestra tierra a defender y proteger, y otra cosa es obligar a todos los asturianos a comulgar con algo que un grupo de gente entiende como algo maravilloso, no cabe duda, pero que no tiene por qué sumarse a esa iniciativa. No tiene para mí ningún sentido. Que esa lengua que era de nuestros abuelos, que aprendimos de nuestros padres. Yo particularmente, que no nací en Castropol, pero que después me fui para allá, yo fíjese, para mí tiene incluso más valor. No sé si esto es común o no, pero yo no aprendí el leonaviego en casa. Mis padres no lo hablan. Mi padre es de Cangas de Narcea, mi madre es de Cangas de Onís, y mis padres no hablan leonaviego. Yo el leonaviego lo aprendí interactuando, mezclándome, desarrollando mi vida con la gente de Castropol. Yo le tengo un cariño enorme. Y yo no quiero que eso sea un elemento de separación o de arma arrojadiza porque a alguien le apetezca arañar unos votos aquí o allá. Yo me niego. Entonces, y termino con la pregunta que me hacía Felipe. Si alguien quiere abrir el melón de poder examinar qué se puede mejorar de la Ley de Uso y Promoción del Partido Popular, a mí me parece estupendo. Lo planteamos y lo hablamos. Ahora, obligaciones no. Nace en Oviedo. Cuénteme su entorno familiar, ese entorno que acaba de esbozar usted. Pues yo nazco en Oviedo en el 88. Soy joven, pero yo no tengo la culpa. A mí me nacieron cuando quisieron. Yo vine a este mundo cuando me dejaron venir. Nazco en Oviedo de una manera circunstancial, en el UCA. Pero yo no vivía en Oviedo. Cuando era pequeño, mis padres no vivían en Oviedo. Vivíamos en Soto del Barco. Por tanto, aunque mi DNI ponga nacimiento Oviedo, porque nací en el UCA, lo cierto es que mi partida bautismal está en Soto del Barco, donde yo viví hasta los 2 años, más o menos. Mi madre trabajaba para Caja Rural y nos mudamos a Pravia, donde estuve hasta los 7 años, porque ella trabajaba en la oficina de Pravia de Caja Rural. Y yo a mi padre casi no lo veía, porque mi padre es funcionario de Hacienda y trabajaba en la Comunidad Autónoma Gallega. Por tanto, mi padre yo lo veía los viernes por la tarde-noche cuando volvía a casa. Y los domingos por la tarde yo me despedía, que yo era un drama en casa. Pues yo con 5 o 6 años, mi padre salía por la puerta, sabía que no lo veía en 5 días, o sea que yo era un drama terrible. Y mi padre se marchaba, de aquella trabajaba en Ferrol, luego consiguió ir acercándose hacia Asturias, y de ahí que yo ya terminé en Castropol, y ahora lo explicaré. Pero esa era mi vida cuando yo era pequeño. Yo estaba en Pravia, mi madre trabajaba en la oficina de Caja Rural, mi padre trabajaba en Galicia, solo coincidíamos todos los fines de semana, y yo entré muy pequeño en el Colegio San Luis de Pravia. Yo me formé desde pequeñito en el San Luis. Álvaro, yo he estado 8 años en el San Luis de Pravia. Pues yo tengo grabado ese chándal negro y amarillo. 8 años, la bolsa aquella blanca con las letras Colegio de San Luis. 8 años. Yo lo tengo... No nos pegaron bofetadas en el San Luis. Yo fui muy feliz en ese colegio. Yo fui muy feliz. Hasta esos 7 años que estuve en Pravia, en aquel colegio inmenso que además tenía esa apariencia de haber tenido tantos guajes. Don Manuel López de la Torre. Yo no me acuerdo de los nombres de los profesores. Yo era tan pequeño. Yo recuerdo una profesora que se llamaba Rosa, que era la que me cuidaba. Yo creo, no quiero mentir, pero yo creo que era de los más pequeños que había en el colegio.
Mi madre, como vivía sola conmigo y me crió sola, hasta que mi padre ya podía venir el fin de semana, pues tenía que conciliar. Había que conciliar como fuera. Esto de la escuela 03 no existía de aquella. Entonces, a mí me dejaban en el San Luis. Y yo era una criatura que difícilmente me conseguía yo defender, y allí estaba yo en el San Luis. Y encontraba el cariño y el cuidado en los propios guajes y guajas que estaban allí y que, mayores que yo, y pues allí me criaba y me defendía y sobreviví al San Luis, que no estuvo mal. 8 años. ¿Y la infancia y la juventud? Pues después me fui a Castropol. ¿Y por qué me fui a Castropol? Me fui porque mi madre trabajaba en Caja Rural y trabajaba en Caja Rural de Asturias. Por lo tanto, mi madre no se podía ir a Galicia. Y mi padre, que trabajaba en Hacienda, en la administración, pero en la comunidad autónoma gallega, no podía salir de Galicia. Lo más próximo posible. Entonces, oye, claro. se habían casado, habían tenido un hijo, acababan de tener otro hijo más, a mi hermano pequeño, Juan, que le sacó 6 años, y entonces decidieron que algo tenía que hacer. Esta relación, esta familia desnaturalizada no podía seguir así. Y acordaron que si mi madre se iba a la oficina de Caja Rural de Castropol y mi padre pedía la plaza en Foz, estaban al lado. pues ya estaba, ¿no? Entre la Mariña lucense y el occidente asturiano se podía aquello, y así fue como terminé yo en Castropol. Y en Castropol, Felipe, yo soy tremendamente feliz. Pero además ha sido usted un brillante estudiante, premio bachillerato del Gobierno del Principado de Asturias, etcétera, 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 ¿no? Tengo una anécdota con Tini Areces, precisamente por eso. Yo estudiaba bien y... No, muy bien. Muy bien, estudiaba muy bien. Sacaba muy buenas notas. De hecho, efectivamente fui premio extraordinario de bachiller con la mejor nota de Asturias. Por eso se lo digo. Y ese mismo año que saqué la mejor nota de Asturias del bachiller, con el premio que me daba la consejería, un premio, sí, creo que lo sigue dando a los mejores estudiantes que hacen el expediente de bachiller y demás, yo recuerdo que ese mismo año yo había conseguido mi segunda medalla en remo, porque yo hacía remo. Eso es otra historia que le iba a preguntar. En un 2 medallas de, de bronce. Efectivamente. Y además seleccionado con la selección nacional. Y ese año, yo tenía 18 años, 18 años yo tenía, yo creo que sí, 18 años. Ese año se juntó que yo recibía el premio al mejor expediente de bachiller con la mejor nota del premio extraordinario, y por otro lado recibía el premio a los mejores deportistas de ese año concreto. Y Tini Areces estaban los dos. Y Tini, que era un tipo sensacional, con una cabeza tremenda, yo recuerdo que había habido, pues no sé si en 3 semanas entre un acto y otro, una cosa así, ¿no? ¿Cuánta gente vería a Tini Areces a lo largo del año para acordarse del chaval al que le había dado un premio de bachiller que luego le aparecía en el de deporte? Y recuerdo que subí allí al escenario, y yo no me acuerdo si era en el Auditorio Príncipe Felipe, no me acuerdo. La cosa es que Tini me vio y me dio un abrazo, me dio la mano, sonrió y me dijo el que es bueno para todo. Y dije yo, se intenta, presidente, se intenta. Tiempo de universidad, ingeniería, ¿por qué? Y además 2 especialidades. Pues sí, yo dudé cuando empecé la universidad y no sabía si hacer Derecho o Ingeniería. Fíjate lo que se parece lo uno al otro. Y recuerdo una frase de mi padre que fue lapidaria y que me ayudó fácilmente a decidirme. Estas cosas de padres. Yo dudaba, ¿no? Me gustaba mucho el derecho, me gustaba ya mucho la política. A mí siempre me interesó muchísimo la política. De hecho, yo era muy pequeño, salía del colegio de Castropol y recuerdo que mis colegas se iban, cada uno donde fuera, o jugaban, no sé qué, y yo no recuerdo qué día de la semana era, pero había un día de la semana que había debates en directo en la 2 del Congreso de los Diputados. Yo recuerdo a Aznar debatiendo y yo yendo a casa a verlo en directo. Y yo era un guaje. A mí siempre me gustó la política y me gustaba el derecho, bueno, en fin. Y dijo mi padre, ¿tú eres capaz de aprenderte de memoria la guía telefónica? Y dije yo, pues no. Pues entonces no vas a ser juez, no te metas en derecho. Y dije, bueno, pues voy a hacer ingeniería. Los que somos de ciencias le entiendo perfectamente. Nos inventamos el relato continuamente, incapaz de repetir lo mismo 3 veces seguidas. Su primer trabajo en la iniciativa privada, ¿en dónde? Pues yo hice la carrera en la Politécnica, aquí en Gijón, en la Universidad de Oviedo, y recuerdo que hice primero la técnica, ingeniero técnico, especializado en química, y después hice otros años que me faltaban para hacer la superior, especializado en energía. Y cuando me quedaban unas asignaturas, yo ya tenía un título de ingeniero técnico, pero me quedaban unas asignaturas para terminar la superior,
fui haciéndolo bastante bien año a año. Fíjese, yo el primer año de carrera, como venía de haber sido miembro de la selección española de remo, yo había entrado en un programa de deportista de élite. Y mi primer año de carrera lo pasé en Trasona, en el Centro de Tecnificación Deportiva. Le hice yo. ¿Sí? Lo diseñé yo. Sí, pues yo es mío. Podría el decir, centro, es mío el centro de Trasona. Podría decir Con la habitación. Herminio recorrimos media Europa. Bueno, le puedo contar de Trasona todo. Pues yo lo pasé muy bien. Yo ya luego le cuento la habitación en la que estaba. Yo estuve el primer año de carrera en ese centro de tecnificación deportiva. Me levantaba a las 6 de la mañana. Recuerdo el frío y la bruma flotando encima de ese lago. La bruma del embalse. Metíamos la embarcación y 1 hora de entrenamiento, 6 de la mañana. Desembarcábamos, me iba al comedor, desayunaba. Del hangar de remo del hangar de remo al comedor, desayunaba, subía a la habitación, me daba una ducha, me vestía de persona seria y razonable, cogía el tren, porque el Cercanías pasa al lado del embalse, cogía el tren, me iba a la universidad, a Oviedo, volvía por la tarde, volvía a entrenar 1 hora, otra vez en el embalse o en el gimnasio, subía a la habitación, estudiaba y hasta el día siguiente. Y nunca, porque oye, yo soy buen estudiante, pero la universidad la disfrutamos todos, nunca llevé las asignaturas al dedillo y aprobadas todas en el mismo curso como ese que tuvo un año espartano. Ese año espartano de entrenamiento, de embalse, de tren, fue el año en el que mejor me fue como estudiante de universidad. Luego ya pues me quedaba alguna, iba arrastrando, como todos. Ya le veo su acción por la política desde pequeño. ¿Pero por qué el PP? Pues esto hay aquí mucho que explicar. Yo le termino de contar la parte de la universidad que había quedado pendiente y luego pasamos a la política, porque ahí puede haber ya mucho más historia. Yo, antes de terminar la parte de la ingeniería superior, me quedaba un par de asignaturas, me llama un día, me llaman de Isastur y dicen, oye, estamos buscando ingenieros para trabajar en proyectos en Argelia. ¿Y cuál era el problema que tenía Isastur en aquel momento? Que no encontraba ingenieros jóvenes que quisieran formarse en la empresa y empezar a trabajar de cero, que hablasen francés. Bueno, en Argelia o hablas francés o no hablas o hablas árabe. O el árabe. Y yo el árabe, pues la verdad es que no lo manejo. Y escribirlo menos. Y el francés sí, yo fui además autodidacta de francés. El francés lo aprendí en mi casa con cursos de autodidactas de estos y luego me fui un verano a practicarlo a Toulouse. Y con esa formación, yo que ya me defendía en el francés, luego lo perfeccioné mientras trabajaba en Isastur, en la Alliance Française, aquí en Oviedo. En la calle Marqués Santa Cruz. Efectivamente. Y así fue como yo me empecé a trabajar. Tenía, pues, no quiero mentir, pero tenía 24 años, yo creo. 24 años debía de tener. Y así fue como empecé a trabajar en Isastur, una empresa que me trató estupendamente, de la que todavía soy trabajador en excedencia. Así que voy a hablar bien de ella, que tengo que volver. Tengo que volver. Y disfruté muchísimo y aprendí un montón. La empresa privada te prepara para todo. Y la empresa privada te prepara para todo y la experiencia argelina te termina de preparar para lo que te quede. Y yo recuerdo que estábamos en aquellos proyectos, yo estaba en la parte de producción con un jefe directo y yo tenía 2 funciones. Por un lado, yo viajaba, aparte de hacer el seguimiento de los componentes, equipos que comprábamos y demás, yo tenía relaciones con el cliente, o sea, los argelinos, y por otro lado, yo colaboraba a hacer la supervisión de todos los equipos que comprábamos en fábricas de toda Europa. Por lo tanto, yo en esos años que estuve trabajando en la privada viajé mucho por Europa, Francia, Alemania, República Checa, Italia, en fin, fui por todas partes. Íbamos a fábricas concretas y recogíamos los equipos y hacíamos... Y aparte de eso, yo me iba a Argelia. Me pasaba allí semanas, en alguna ocasión meses, y era un viaje, todos los meses tenía viajes de 2 semanas aquí, 2 semanas allá, 1 semana allí, lo que coincidiera, ¿no? Lo que yo aprendí ahí, Felipe, no está escrito. La paciencia, el saber leer a tu cliente, el saber aprender de una reunión cómo se está desarrollando y qué puedes tú hacer para ayudar a que se suavice y que la cosa fluya y termine en buen puerto, ¿no? Aquello era impresionante. Aparte, las reuniones con el cliente las teníamos en Argel, en el edificio central de las oficinas de Sonelgas, y que es la empresa argelina de la energía, la que maneja la pasta del gas.
Y nosotros, aparte de hablar con el cliente en las oficinas centrales, teníamos una oficina propia de Isastur, que creo que siguen manteniendo, y lo que hacíamos era también visitar las obras. Las obras estaban repartidas por el norte de Argelia. Y esos viajes, salías por la mañana, te subías en un coche, te rodeaba la policía argelina y hacías un viaje de una hora y pico, lo que tuvieses que hacer para llegar al punto donde estaba la obra, eran subestaciones eléctricas, rodeados de la policía argelina con las sirenas, que te escoltaba porque había riesgo real de terrorismo. Y salíamos de Argel, de las oficinas, o nos cogían en nuestra casa, íbamos a la obra. La obra, lo primero que tenías que construir era el muro que la rodeaba, porque había unas torres con certina y una guardia de seguridad con rifles en la mano. Con lo cual, la policía argelina te dejaba dentro de la obra, se cerraban las puertas, tú quedabas trabajando dentro de la obra con lo que tuvieras que hacer, seguimiento, con nada. Tú veías a la gente con los rifles alrededor y cuando terminabas tu labor, te subías al coche, te volvían a rodear, volvías a casa con las sirenas, te dejaban en casa y esa era tu vida que podías hacer. Y esa es la vida que yo viví como mi experiencia laboral, de la que aprendí mucho. Y también tengo que decir una cosa, no, yo creo que lo puedo decir porque debió de prescribir ya, pero yo me salté las normas allí bastante. Yo hice amistad con gente argelina que trabajaba con nosotros, que eran ingenieros argelinos jóvenes también, y yo recuerdo que nosotros, los extranjeros, teníamos prohibido andar sueltos por la calle. Pero yo, como soy de tez morena y cuando me dejo un poco de barba puedo pasar perfectamente como un argelino cualquiera, yo recuerdo que me juntaba con estos ingenieros argelinos que trabajaban con nosotros, una gente sensacional, estupenda, pero todos oriundos allí, con sus familias, con sus historias, y nos íbamos a cenar por Argel. Y Argel es una maravilla. Es una perla. Una gran capital. Es una maravilla. Es una perla mediterránea con un paseo que da al Mediterráneo que ya quisieran cualquier ciudad mediterránea europea, pero que es verdad que puedes ver cómo ha pasado cómo el paso de los años no perdona, ¿no? Ese pasado francés que después ya se convirtió en argelino, ¿no? Y que es una maravilla. Entonces, bueno, yo hacía mis escapadas. ¿Por qué el PP? ¿Por qué el PP? Pues no recuerdo el año. Soy muy malo para las fechas, eso me tiene que disculpar porque me encantaría poder adornar todo lo que digo de... 2000... ¿qué? ¿8, pues serían 9? Serían 2006 o 6. Sí. Yo recuerdo el porqué y además recuerdo además hasta el lugar. Fue en un bar de Otur. Me gustaba la política y yo había hecho un experimento unos meses antes. Había habido unas generales. Así que quien nos esté escuchando luego puede cruzar las fechas y ver cuándo fue. Había habido unas generales, yo era universitario, yo tengo un grupo de amigos que conservo desde el primer año de universidad, que somos de lo más variopinto, tenemos votantes socialistas, de una izquierda que va un poco más allá, votantes de derechas, tenemos de todo en el grupo de amigos. Y les había propuesto un experimento ese año. Eran elecciones generales y había 2 mítines en Oviedo. Uno de Ovidio Sánchez y Mariano Rajoy y otro de Areces con Zapatero. Y yo les dije, vamos a ver a los dos. Como aquí hay variedad, para que no sea ni para unos ni para otros. Vamos a ver el mitin de Rajoy y vamos a ver el mitin de Zapatero. Pero solo voy a deciros una cosa. Yo a los 2 mítines voy a llevar una bandera de España. Porque entiendo que si los candidatos a presidente de mi país vienen a decirme qué es lo que estimen oportuno, que quieren para mi país, yo podré ir con la bandera de mi país. Y yo voy a contar lo que viví. El por qué no lo sé, pero voy a contar lo que viví. Me fui al mitin de Rajoy. Me subí allí a un balcón, allí había gente de nuevas generaciones que hoy sé quiénes eran, de aquellas no los conocía en absoluto, líderes del partido, históricos del partido, Gabino Lorenzo, estaba la crème de la crème. Y yo pues me quedé, vi aquel mitin, me fui para casa, los votantes de izquierda que conmigo pues salían horripilados, yo encantado de la vida y nos fuimos. Y a los días pues fue el mitin del PSOE. Recuerdo que bajamos del autobús que nos dejó, el mitin era en el Palacio de los Deportes, que ahora se está renovando, y bajé del autobús con una bandera de España enrollada en un palo de escoba. Mis amigos iban avergonzados.
he de decir que ese palo de escoba con la bandera de España también lo había llevado al mitin del PP, donde se mezcló con otras banderas y pasé desapercibido. Cuando me bajé en el Palacio de los Deportes, recuerdo que la gente estaba esperando para entrar. Y recuerdo que cuando me bajé allí, la gente empezó a mirarme. Y bueno, fue un poco incómodo, ¿no? Empezó a mirarme, no, veían que no nos reconocían, no éramos afiliados reconocidos, militantes del PSOE, entonces empezaron a decir, oye, ¿quiénes son estos, no? ¿Y por qué vienen con una bandera de España aquí? Y a mí me sorprendió. Dije, ¿por qué esta gente se sorprende de que yo venga con una bandera de España a escuchar a quien, si no me equivoco, en aquel momento era el presidente del gobierno de la nación? Y pasamos. Cuando pasamos pude escuchar algunas voces que decían, aquí se coló alguno de Rajoy. Bueno, yo no hice caso. Iba con mi amigo de izquierdas, que me daba seguridad. Dije yo, voy contigo, tú conmigo al fin del mundo. Perfecto. Y pasamos el primer corte. Y cuando llegamos al primer corte, ya para entrar en el Palacio de los Deportes, vino los responsables de seguridad que estaban a la puerta y nos retiraron a una sala contigua. Y me hicieron abrir la bandera. Y yo les desenrollé el palo de escoba y vieron que era una bandera totalmente constitucional que yo llevaba al mitin del candidato a seguir siendo presidente del gobierno de mi país. Me miraron, yo creo que eran policías nacionales, me miraron y me dijeron, no, adelante, no, si nos parece muy bien. Fueron muy majos, ¿eh? Me dijeron, si nos parece muy bien, pero allá tú. Y yo les miré y dije, ¿cómo que allá yo? Y dicen, no, allá tú. Mi amigo, votante del PSOE, me miraba de lado diciendo, Álvaro, para allá, déjalo estar. Y yo reconozco que no tenía ninguna intención de provocar nada. De hecho, cuando entramos en aquel escenario, para que la gente no pensase que íbamos allí con ninguna intención de reventar nada ni de molestar a nadie, recuerdo que inflé 2 globos del PSOE. Inflé 2 globos del PSOE y los até a la punta de la bandera. Con lo cual yo llevaba un palo de escoba con una bandera de España y 2 globos del PSOE. Me metí con mis compañeros al mitin y seguí escuchando gente que decía, oye, que no gustaba aquello. Bueno, pues eso fue un experimento que hicimos como universitarios para ver qué era el ambiente que se palpaba en los 2 partidos, ¿no? Me decanté por el PP. Pero su vida, además, su vida en el PP, no sé cómo definirla, es una pura carambola, ¿no? Bueno, es de carambola. Pues sí. De una en otra. Pues es un poco, sí, un poco de carambola, la verdad. Oye, yo es que soy un chaval de pueblo. Yo soy un concejal de pueblo, esos que son tan denostados ahora, porque ¿no? concejal fue en 2015 y repitió 2 legislaturas Fui más. En el 2011 concejal. 2011, 2015, 2019. Yo sí. ya me había decidido afiliar al Partido Popular mientras estudiaba y después mientras trabajé. Y me afilié en el 2007-8. Y yo viví la crisis de Foro PP, la creación de Foro, las elecciones que Cascos consiguió formar gobierno durante unos meses, la ruptura en el Partido Popular, aquellos años que fueron especialmente duros, aquello fue terrible. Yo recuerdo, además yo estaba recién llegado y por tanto no me había dado tiempo a adquirir demasiados vicios insanos, ¿no? Y había llegado con la voluntad de echar una mano, de aportar, bueno, con buenas ideas. Y viví aquello. Y aquello fue terrible. Gente de toda la vida, yo en Castropol, yo lo viví desde un punto de vista totalmente local y rural, ¿no? En Castropol, en aquella pequeña junta local en la que había gente de 70 y pico años y de 18. Como vivíamos todos juntos, éramos un grupo de no más de 15 personas, que además en aquel momento lideraba Juan Calvo Sotelo, hijo de Leopoldo Calvo Sotelo. Juan había sido alcalde de Castropol hacía unos años antes. Pero el PSOE ya llevaba, creo que había concatenado ya un par de mayorías absolutas y en aquel año 2011 concatenó la tercera. Creo, si no me equivoco, estaban ya en la tercera. Y fue terrible, fue totalmente terrible. Oye, ¿cómo fue mi viaje por dentro del Partido Popular? Pues, bueno, pues yo creo que de lo más normal. Yo era concejal, además me había afiliado a Nuevas Generaciones y fundé Nuevas Generaciones en Castropol. Fundó Nuevas Generaciones. Lo cual ya fue un shock allí en el municipio porque son cosas novedosas, ¿no? Hice un pequeño grupo de jóvenes que nos gustaba la política y que queríamos un cambio y la verdad es que le dimos mucha caña al alcalde. Por cierto, el alcalde, José Ángel Pérez, del PSOE,
que después yo como concejal, como portavoz, tuvimos muchísimos debates en los plenos y tengo que decir que aprendí muchísimo de él. Es un viejo maestro, le tengo mucho cariño y él a mí me consta que también, a pesar de las diferencias y de todo lo que llevamos discutido en 9 años que yo fui concejal. Pero bueno, pues el viaje es de lo más normal. Yo era concejal, empecé a colaborar en el partido. Recuerdo que Mercedes Fernández me había propuesto entrar al comité ejecutivo como un valor joven. Siendo yo concejal, Génova, en Madrid, hizo una cosa que a mí me gustó mucho y que ahora mismo no existe y yo creo que deberían recuperar, que se llamaba Escuela Manuel Fraga. La Escuela Manuel Fraga era un proyecto que desarrolló Mariano Rajoy como presidente, con María Dolores de Cospedal como secretaria general, que consistía en captar a las mentes jóvenes que pudiera parecer que eran más aprovechables de cada una de las comunidades autónomas y durante un año darles una formación especial en Madrid. Sí, claro. Conocimiento de instituciones, conocimientos básicos en materias generales de política, además, bueno, fue una cosa súper interesante. Y en su primera edición me habían escogido a mí. Y yo participé de aquella escuela y aprendí muchísimo. Fue una maravilla. Yo solo estuve una vez en Moncloa y fue gracias a esta escuela comiendo en Moncloa con Sáenz de Santa María. Bueno, pues yo aprendí mucho y lo aproveché. Pero bueno, en cualquier caso, mi camino, lo más normal. Un concejal de pueblo que nunca dijo que no a ningún reto. Pero con usted se abre una nueva etapa en la que parece que se pueden superar todas estas disputas internas. Precisamente esa es la piedra angular para poder llegar a gobernar Asturias. Es una condición absolutamente necesaria. Yo creo que no desvelo nada si digo esto y que además quien nos esté viendo sabe que es verdad. En Asturias, si el PSOE ha gobernado durante 40 años es porque en muchas ocasiones la derecha fue incapaz de contenerse y de mantenerse tranquila. Y muchas veces, y no busco culpables, es un análisis que creo que hay que hacer y si uno no conoce cuál es su propia historia, pues difícilmente va a poder esquivar los errores del pasado. Yo creo que ahora esto se percibe de otra manera. Yo en el Partido Popular, desde que además empecé con las primarias, por cierto, yo fui elegido presidente del Partido Popular con un sistema absolutamente novedoso, que es que no hubo compromisarios. Fue unas primarias directas de toda la afiliación que podía participar en ese proceso. Y yo en esa campaña de primarias a la presidencia del partido, lo que a todo el mundo le expliqué y el que quiso entenderme así lo hizo, es que estamos en una época nueva. Estamos en una época en la que el PP tiene que demostrar lo que vale y que está a la altura. Para eso necesitamos generosidad de muchas partes, generosidad de muchas gentes, para que este proyecto se mantenga donde tiene que mantenerse. Y yo creo que a Asturias ya le llegó el momento de tener un gobierno de derechas. Un gobierno de centro-derecha, tranquilo, moderado, a la asturiana, que sepa cómo tiene que torcer el timón para que sin que perdamos la estabilidad podamos coger otra trayectoria. Y eso nos toca hacerlo. Y desde luego tiene que ser con tranquilidad, porque si no, no lo vamos a conseguir. Tiene una pregunta que no tiene pensado hacerla. Primer sobresalto, Avilés ya, y los otros 2 congresos locales, Oviedo y Gijón, se prevé lucha. No precisamente ese mar calmado. Voy a ir un paso atrás. Yo llevo... Mi equipo de la dirección autonómica y yo en primera persona llevamos más de 40 congresos hechos desde el mes de noviembre. Son muchos, Son muchos congresos que se han hecho, son muchos concejos, porque son 40 congresos, pero algunos congresos cubren varios municipios, con lo cual no sé decirle ahora mismo el número, pero son 50 y pico municipios que ya han renovado sus estructuras, ¿no? Y además con una tasa de renovación de líderes locales que está por encima del 30 y pico %. O sea que hemos hecho renovación. 40 y pico congresos con absoluta tranquilidad. Con absoluta tranquilidad quiero decir que, aunque haya habido distintas candidaturas, oye, la democracia es así. La democracia es así. Yo podría haber afrontado este proceso de congresos locales de 2 maneras. Como lo he afrontado, que es, oye, somos un partido serio, estos son los estatutos, esto es lo que tenemos que hacer, yo me pongo un calendario y vamos convocando los congresos progresivamente
y según se van convocando se respeta lo que salga. Eso faltaba. O podía haberlo hecho de otra manera, que es, oye, yo vengo aquí tipo Pedro Sánchez, voy a ver si me impongo y así a ver si aseguro mi continuidad para no se sabe muy bien qué y cómo, y lo que hago es forzar que las elecciones de los distintos congresos locales que hay debajo de mí me den el resultado que a mí me apetece. Bueno, eso te puede funcionar a corto plazo. Te puede salir bien la maniobra, pero la cicatriz que dejas en una organización tan grande, esa no se cura nunca. Y lo malo, que fue pues probablemente uno de los errores que en algún momento habremos cometido en el pasado, lo malo es que esa cicatriz que tú dejas, porque evidentemente estás rasgando una organización a nivel local, esa cicatriz se va a abrir cuando tú estés en pleno proceso electoral, batiéndote el cobre con el Partido Socialista por ver si se puede dar una alternativa o no a esta región. Y no merece la pena. No merece la pena. ¿Qué es lo que yo he explicado? ¿Qué es lo que yo he explicado también con respecto a Avilés, que me pregunta? Y la relación con la presidenta del PP de Avilés es estupenda. Es estupenda. Todo el mundo sabe en Avilés que yo tengo una amistad enorme con Esther Llamazares. Yo nunca lo oculté y no lo voy a ocultar nunca. La aprecio profundamente. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que yo no puedo trabajar con quienes han ganado el Congreso en Avilés? Por supuesto que sí, con total normalidad. Es más, tienen todo mi apoyo. Llevamos muchas semanas trabajando en distintas cuestiones en las que les he echado una mano en lo que he podido y ellos a mí también, y así seguiremos. Pero es que me parece que esta es la manera de crecer. Hacerlo de otra manera habría significado que yo probablemente pues habría estado muy ufano diciendo mira cómo me impongo en distintas juntas locales, pero habría significado pues la derrota del PP tarde o temprano. ¿Qué supone el AVE para Asturias y qué opina de la gratuidad a medio plazo de las cercanías y de las medias distancias? Bueno, pues en primer lugar, a mí me sorprende mucho este intento zafio que se está haciendo por parte del gobierno y del presidente Adrián Barbón de apropiarse de la variante de Pajares. Yo cada vez que escucho esos discursos grandilocuentes, casi haciendo creer que la variante de Pajares se ha abierto porque este gobierno que tenemos hoy lo ha permitido o lo ha querido, me parece que es un poco llamar estúpida a la gente. Y yo creo que no hay que llamar estúpida a la gente porque no lo somos. Yo creo que la variante de Pajares, que por cierto, en su inicio siempre fue posible con el empuje de gobiernos del Partido Popular, concretamente de José María Aznar con aquel ministro que era Cascos, yo creo que, y no estoy diciendo que la variante sea gracias al Partido Popular, yo creo que hemos hecho mucho para que eso sea una realidad. También tengo que recordar que en un inicio algunos se manifestaron en contra de ella. Y votaron en contra de ella. Y eran del PSOE. Y votaron. Pero bueno, pelillos a la mar. Lo hemos superado, ¿no? Ellos se han juntado al bando de los que teníamos razón y ahora reconocen que la variante de Pajares era necesaria. Claro que era necesaria. Pero mira, principalmente, la variante de Pajares lo que es un éxito colectivo como país. Y es un éxito de la ingeniería española. Es una obra espectacular, que además era una deuda pendiente con Asturias, que nos ha costado muchísimos millones de euros y que yo no creo, de sobrecoste también, y que yo no creo que nadie tenga que intentar apropiarse de ella para ver si así araña unos votos. Hay actitudes en política que me dan un poco de vergüenza ajena, la verdad. ¿Y la gratuidad que le decía de las cercanías? Pues la gratuidad veremos a ver dónde queda, ¿no? Porque además esta extensión de la gratuidad iba asociada a esta compensación por los trenes que no cabían en los túneles. El FEDEMOCHO, que parece ya olvidado. Y los retrasos. Y que además parece increíble. ¿Tiene futuro cercanías con las inversiones pendientes que quedan todavía en el AVE por efectuarse? Mire, Felipe, las cercanías y media distancia tienen que tener futuro. El tren tiene que tener futuro y es un transporte de futuro, de verdad. Lo que hay que hacer es también plantearse qué queremos para el ferrocarril en Asturias. Oye, vamos a ver, yo creo que no es razonable, y yo esto lo digo en primera persona, como habitante vecino del noroccidente que yo soy, yo creo que no es razonable que un tren tarde 4 horas en llegar desde Castropol a la Cayuría. Oye, yo invito a cualquier asturiano que tenga un fin de semana libre, es un viaje precioso. 3 horas y 3 cuartos. Es un viaje precioso. Sí. Ahora, que sepa, primero, que va a tardar 4 horas en llegar. Y segundo, no hay un tren que le devuelva al origen en el mismo día. Pues tú te coges un tren en Castropol, te vienes a la Cayuría
y ya te puedes buscar un hotel porque no tienes forma de volver en Claro. tren a tu origen. Bueno, vamos. Yo creo que el ferrocarril tiene futuro, pero desde luego es un desastre. Y la conexión, es prioritario para el PP la conexión de la 8 con la 63, o sea, Totalmente. conectar la Espina con bueno, pues, Mira, hay dos proyectos pendientes con respecto a las autovías que yo creo que van a ser cruciales para el futuro. Hay dos concretos que además yo creo que van a cambiar notablemente la movilidad en Asturias. Uno es la conexión de la autovía del suroccidente. Yo soy un total defensor de la autovía del suroccidente. vertebrar toda Hay que esa vertebrar comarca. esa comarca, que además es una comarca con un futuro espectacular, Impresionante. que hay que recordar que no tiene ferrocarril, Suroccidente. solo hay transporte por carretera, y que creo que tenemos también una deuda pendiente con una de las zonas que está más dañada por la pérdida de población. Pues yo creo que ese es un proyecto tractor y prioritario para Asturias. Pero hay otro proyecto que es muy importante también para lo que es la movilidad, que es el enlace de Robledo. El enlace de Robledo a Asturias le va a venir muy bien. Y hace mucho tiempo que eso está pendiente. Mire, yo creo que eso es un proyecto pendiente desde los tiempos de Sergio Marqués. Es que en Asturias es todo así. Hay proyectos necesarios y realizables que llevan 20 o 20 y pico años en un cajón. Yo cuando hablo de que es necesario la higiene democrática en Asturias, hablo de eso. Yo creo que hay que darle otro ritmo a esta comunidad autónoma. ¿Es usted hombre de medio rural o de ciudad, de interior o de costa? La primera pregunta la tengo clara. Yo soy rural. Yo soy totalmente rural. Y además nos pasa a todos en nuestros quehaceres laborales, ¿no? Y cuando noto que necesito airear, tengo que poner el pie necesariamente en algún lugar rural. Lo que me cuesta más es decidir si montaña o costa. Porque como yo soy de Castropol, Está tan cerca. llevo remando toda la vida. La suerte que tenemos es que está cerca. Llevo remando toda la vida. Llevo en la ría disfrutando del mar pues desde que tengo casi recuerdo, desde los 7 años, ¿no? Pero mis orígenes están en la zona interior también, de Cangas de Narcea. Y cuando quiero relajarme, cuando quiero buscar un ratito para mí, lo que hago es me voy a Cangas de Narcea, y tenemos una casa familiar que está en Sorrodiles, camino de Genestoso, y yo allí tengo unas pequeñas colmenas en las que hago miel. Y eso me da una paz. Maravilloso. Eso es maravilloso. Es verdad que pasa un poco como en la política, que a veces tú te acercas allí queriendo hacer lo mejor por las colmenas y te vas con unos picotazos. Pero no pasa nada, porque Bueno, pero eres merece la inmune pena. ya ahí, hace poco Sí, tiempo no, ya. estoy desarrollando una inmunidad. Eso, En la algo política medio. también. Sí. El despoblamiento rural, un drama muy difícil de resolver. ¿Cómo se puede atajar? Pues es complicado. Es complicado. Y aquí, fíjese, para que no sea todo criticar, aquí estoy de acuerdo en algunas de las afirmaciones que se han hecho desde el gobierno también en los últimos tiempos, ¿no? Esto no hay varita mágica que lo solucione, ni política a corto plazo. Lo que hay es una planificación a medio y largo plazo que puede revertir la situación y que puede hacer más atractivo pues que la gente se quede en el medio rural. Yo le voy a poner un ejemplo que hemos estado tocando en los últimos años en la Junta General y que mi compañera diputada Cristina Vega, también del Occidente, lo defiende y lo ha defendido muy bien, que es lo que ocurre, por ejemplo, con los botiquines de farmacia. No va a haber posibilidad de afianzar población en el medio rural si no se tienen los servicios básicos que cualquiera de nosotros queremos. Que garantiza las condiciones Claro, de vida. tiene que haber un colegio, tiene que haber un centro de salud que esté a mano, tiene que haber una farmacia para poder comprar los medicamentos. Oye, ya si hay un bar es maravilloso y a partir de ahí lo que pueda haber, ¿no? Y pongo el ejemplo de los botiquines porque es un ejemplo que es muy claro, ¿no? Ibias. Ibias tiene una farmacia y hay un botiquín en Tormaleo que depende de esa farmacia. Claro, ¿qué ocurre si ese botiquín cierra? Pues que toda esa gente que tiene ese servicio pasa a desaparecer. No la gente, sino el servicio. Pero poco a poco se irán viniendo o a Ibias o a otros lugares. Bueno, pues una de las cuestiones que en el Partido Popular queríamos defender a toda costa era dar facilidades para que los botiquines de farmacia pervivan. Porque no hace falta tener toda una farmacia con su farmacéutico, con toda la idiosincrasia que va asociada a ello,
pero un pequeño botiquín que te da un servicio durante unas horas al día para poder dar medicamentos a la gente que está en esas poblaciones menores de una zona muy rural y muy distante, creemos que ayudaría. Pues pequeñas cosas como esa, pequeñas batallas como esta que nosotros llevamos años defendiendo, son las que creemos que poco a poco van sumando en la dirección correcta. Lo que hay que hacer es dar pasos siempre en la dirección correcta. Asturias, estamos viendo fuga de capitales y de talentos. Homogeneizar los impuestos en todas las comunidades autónomas sería lógico. No. ¿Y qué hacer para...? No, porque además, Felipe, hay una trampa en eso. Cuando cualquier socialista hable de homogeneizar impuestos, lo que se está diciendo es homogeneizarlos a la alta. Porque estoy seguro de que ningún socialista va a querer homogeneizarlos a la baja. Entonces, yo estoy radicalmente en contra de que se haga una homogeneización del escenario fiscal. No. Cada comunidad autónoma, dentro de nuestra autonomía, lo cual choca bastante con aquellos que defienden un modelo federal. Yo es que de verdad que no entiendo muy bien, no sé cómo se puede defender un modelo federal por un lado y por otro que todos tengamos la misma línea fiscal por obligación. Yo, que soy un defensor de las comunidades autónomas, soy un autonomista convencido, yo lo que creo es que cada comunidad autónoma con su realidad, evidentemente la de Asturias no tiene nada que ver con la de Madrid, ni con la de Cataluña, quizás tenga más que ver con la de Cantabria o con la de Galicia, pues cada comunidad autónoma lo que tiene que hacer es, dentro de su margen, hacer lo que buenamente esté en su mano para favorecer las condiciones de los que allí viven y los que allí quieren emprender. Y para eso lo que no se puede es imponer una fiscalidad igual para todos. Eliminar el peaje del Huerna, promesa electoral año tras año del Partido Socialista. ¿Tiene solución? Pues espero que sí. Yo espero que sí. Espero que la tenga, y yo creo que en Asturias ya poco más podemos decir, no podemos decirlo más veces. Yo creo que en esos años en los que llevo en el Parlamento, yo ya he votado tantas veces a favor de que se elimine el peaje del Huerna que ya me parece que no es necesario seguir diciéndolo. Todos queremos la eliminación del peaje del Huerna. El problema aquí es que aquellos que nos pedían eliminar el peaje del Huerna cuando Mariano Rajoy era presidente, hoy nos dicen que es que no se puede eliminar y que eso es una demagogia. Y es Europa. Claro, y que si es Europa y que si no se puede, en fin. Oiga, yo recuerdo a Zapatero en campañas electorales hablando de cómo iba a quitar el peaje del Huerna. Pues yo creo que quien estaba prometiéndolo y quien se lo exigía al Partido Popular cuando recientemente gobernaba en España hace 7 o 8 años, yo creo que lo que tiene que hacer es hacerlo. ¿Está más cómodo en soledad o en compañía? Bueno, hay momentos para todo, para la soledad y para la compañía. ¿La política de los políticos, evolución o involución? No, evolución. Yo tengo mucha fe en la política. Yo creo que, a pesar de que es una actividad que es muy denostada, yo creo que es muy denostada porque todos estamos expuestos, ¿no? Y al estar expuestos, el ser conocidos, el leerse lo que hacemos, lo que decimos, pues es fácil que seamos centro también del dardo o de la crítica. Esto va en el negocio y hay que entenderlo así. Yo lo entiendo y a mí las críticas no me sientan mal. Pero yo conozco muy buena gente en política, de todos los partidos, ¿eh? Yo conozco gente estupenda y gente que tiene unas ideas bárbaras y gente que me gustaría fichar, que no está en mi partido, no diré cuáles, pero mucha gente que me gustaría fichar y otras con las que me encanta trabajar. Pues en política hay muy buena gente. Y luego hay una cosa que mucha gente no sabe. Es verdad que los diputados, los miembros del gobierno, tienen o tenemos nuestro salario. Yo creo que tenemos derecho a vivir, ¿no? En estos años que dedicamos a la política, yo repito, yo soy un trabajador en excedencia de Isastur, que en algún momento tendré que volver a mi empresa, por eso espero que me reciban con los brazos abiertos, pero en los años que dedicamos a la política, pues tenemos un salario, pues no es tampoco nada del otro mundo, pero bueno, es lo que necesitamos, ¿no? La gran mayoría de concejales que están repartidos, la inmensa mayoría, no la gran, la inmensísima mayoría, 0 euros. 0 euros. Lo cual, ¿por qué lo digo? Oye, no lo digo como una queja, que aquí no venimos nadie a por dinero. No es esa la conclusión. La cuestión es, hay tanta gente por toda Asturias, con su ideología, pero todos buscando lo mejor, que están dando de su tiempo, del tiempo de sus familias, que puede pasar con sus parejas, con sus amigos, con sus hijos, padres, o de leer a solas. Hay tanta gente regalando lo más precioso que uno tiene, que es el tiempo propio, para ponerlo
al servicio de los demás. A mí eso me parece que es esperanzador. A mí, por eso tengo mucha fe en la política. Si le digo Francisco Álvarez Cascos, ¿qué le viene a la memoria? Pues un gran ministro y un gran secretario general del Partido Popular. ¿Y si le digo Teresa Mayada? Pues una gran presidenta con la que además tuve momentos en los que aprendí muchísimo junto a ella. ¿Y si le nombro Pedro Sánchez, la revuelvo las tripas? yo creo que ya Pedro Sánchez es ya como un símbolo, ¿no?, de todo aquello que no se debe hacer en política. Foro Asturias y el Partido Popular cohabitan en Gijón. ¿Es posible algo más de eso? ¿Qué eso? Pues yo no lo sé, Felipe, si es posible o no. Yo lo que sí sé es que el Partido Popular, que está por primera vez en la historia en el gobierno de Gijón, estamos muy cómodos con Foro cogobernando la ciudad, porque estamos pudiendo desarrollar todo un proyecto de ciudad que Gijón lo necesitaba y lo pedía, y que la relación con Carmen Morillón es estupenda y que espero que siga así en variaciones durante todo este mandato. ¿Y qué es lo que puede pasar a partir de ahí? Pues el tiempo lo dirá, ¿no? Oye, yo creo que son proyectos, desde luego, que son muy cercanos, que comparten muchos puntos y que sé que tanto Carmen como Adrián Pumares, secretario general y compañero en la Junta General, con quien tengo una gran amistad, sé que quieren un cambio en Asturias. Así que lo buscaremos. ¿Qué supone Vox en el panorama actual político? ¿Un enemigo o un aliado posible? ¿Y cómo vivió la ruptura en Gijón? Pues para mí Vox es un elemento muchas veces de encuentro en muchas votaciones e iniciativas, y desde luego yo con los diputados de Vox en la Junta General tengo una relación que creo que es fluida y muy cordial, y espero que siga así por mucho tiempo. Tengo que decir que si algo me ha sorprendido de Vox es algunas de las reacciones que tuvieron en los últimos meses, ¿no? La ruptura que tuvieron también aquí en Asturias, en algunos ayuntamientos. Como en Gijón. Como en Gijón o como en Castellón. O como en Amieva, donde decidieron de forma unilateral que ese entendimiento que había en Castellón no era un acuerdo de gobierno, sino de estabilidad al gobierno del Partido Popular, pero en Amieva sí era un acuerdo de gobierno, pues lo decidieron romper. Yo no sé las razones ni el porqué. Lo que no me gusta es que la gente haga cosas de forma unilateral sin contar con la parte con la que está asociada, ¿no?, en ese momento. Pero bueno, más allá de eso. Eliges libros, cine, televisión o espectáculos en directo. Pues mire, yo soy muy de música. Yo soy mucho de música, además soy muy ecléptico en mis gustos. Si alguien puede ver la playlist que tengo en Spotify, que pago mi versión premium todos los meses porque me merece mucho la pena. Por no escuchar los anuncios. Yo escucho, claro, porque la escucho a todas horas. Yo escucho música cuando voy por la calle, me subo al coche y no sé conducir sin música. Estoy en casa y si estoy solo me pongo música en los cascos. A mí me encanta la música. Además yo no sé si esto le pasará a todo el mundo. Las canciones me dicen cosas. Y las canciones además me atan a lugares, las identifico con momentos de la vida y escuchar una canción es mucho más que la simple melodía. A mí me encanta la música. Pero bueno, también me gusta leer y el cine me gusta mucho también. ¿Qué significa para usted el amor? El amor. Hombre, pues es un elemento casi desconocido. Yo no sé por qué tengo tan mala suerte en esta vida, pero yo es que estoy muy solo. Pues yo aprovecho esta cámara para hacer un llamamiento para que si alguien siente algún interés que lo haga saber, porque yo tengo una soledad que llevo razonablemente bien, pero bueno, hombre, el amor también es para disfrutarlo. ¿Y la amistad? La amistad es un elemento súper valioso. Yo en la vida... El amor también, ¿eh? Lo que pasa es que como no lo puedo tocar, pues tengo que hablar de la amistad. ¿Qué le vamos a hacer? Pero la amistad la valoro muchísimo. Yo los amigos de toda la vida, los amigos de Castropol de toda la vida, los que hice en la universidad y aquellos que hice en el camino hasta el día de hoy, que son muchos y muy variados, yo lo valoro enormemente. ¿Cuál es la mejor lección que alguien le ha dado? Pues sería complicado. ¿O una? Sería difícil. Pero yo es que soy muy de absorber todo. Y tengo gente con la que aprendí tanto, la gente de lo más variado también. Tenía un entrenador en el club de remo de Castropol, Enrique López, que además fue una estrella durante muchos años del panorama del remo
cantábrico y nacional. Pero digo cantábrico porque remaba en trainera y era una figura en el País Vasco y en Cantabria, cuando en aquel momento era el epicentro de las traineras, que sigue siendo de alguna manera. Y ese hombre que fue mi entrenador, que tenemos una personalidad muy distinta, Enrique es un tipo con mucho pronto, yo soy más tranquilo, pero que nos llevábamos muy bien. Y yo, por ejemplo, de ese hombre aprendí a competir de forma sana, que no es otra cosa que intentar mejorarse a uno mismo cada uno de los días. Eso es lo mejor que pude aprender, por ejemplo, de Enrique López, con el que compartí tantas tardes de entrenamiento y mañanas y sufrimiento, ¿no? Y hubo otros entrenadores, César de Castropol, ¿no? También allí en el Club de Remo, que lo que aprendí de él fue la convivencia, que lo importante en el deporte y en la vida, más allá de competir, es ser persona. Y eso no se me olvida. Alberto Núñez Feijóo, ¿es el futuro? Totalmente. Y además yo soy un enamorado de Feijóo. Yo lo tuve siempre. Además, cuando hablábamos antes de por qué el Partido Popular, hubo otras razones. Yo intenté hacer esto, pues, no muy aburrido para quien nos escucha. No. Pero yo recuerdo que una de las razones por las que a mí el Partido Popular me atrajo fue porque en aquel momento en el que yo me afilié había una figura que nadie conocía, un chaval joven gallego, un tal Feijóo, que se presentaba por primera vez en la Xunta y que no daban mucho por él, que no se sabía si iba a poder ganar o no, venía de la herencia de Fraga y aquel bipartito nefasto que hubo después. Bueno, tuvo mucho que ver Feijóo en mi decisión y yo siempre fui un feijóísta convencido, si es que eso existe. Seguramente a él no le guste que haya feijóístas, pero yo soy feijóísta porque también yo puedo elegir lo que soy. Y Juanma Moreno me parece que también es un líder muy a tener en cuenta. Un libro. Un libro. Mira, un libro. Es complicado, ¿eh? Pero podría decirle un libro con el que lloré. Yo no soy de llorar mucho. Que fue 100 años de soledad. Lloré durante horas. Duro. Con ese final de ese libro. Es duro. Fue impresionante. Me impactó tan profundamente que recuerdo aquella tarde-noche cuando terminé de leerlo, que estuve llorando durante horas. Tremendo. ¿Y un lugar? Yo Asturias en general me la podría quedar entera para mí. Pero si tengo que decir un lugar que... Si tengo que elegir un lugar, puedo decir dos y así me quedo un poco en paz. Por supuesto. Mira, hay un lugar que me encanta y me aporta mucho de lo que necesito, que es la Regalina en Cadavedo. Me parece que es uno de los lugares más espectaculares, untado por todas partes de esa asturianía tan maravillosa, que yo recomiendo a todo el mundo, que da igual que llueve, da igual que llueva, que esté amaneciendo, que anochezca, que haga sol. Es más, recomiendo ir en cada una de esas ocasiones porque ahí es distinto, ¿no? Y yo tengo un rinconcito en la Ría de Leo, en la bocana de la Ría de Leo, que cuando la cosa se pone muy mal, yo me voy allí y me siento y me relajo. De hecho, yo recuerdo hace años, es justo la bocana de la ría, en la parte asturiana, hay una baliza que señala a las embarcaciones que no se acerquen, que allí pueden quedar encalladas. Yo recuerdo que en ese rincón hace años había una roca, hay una roca todavía, esa misma roca que está allí hoy, pero tenía escrito con una pintura, con pintura roja, ponía "No te olvido". Y ponía después "Te sigo esperando". Es bonito, ¿eh? Yo no sé quién lo escribió, pero yo sé y recuerdo que, bueno, primero me acuerdo cada vez que voy, porque ya se borró esa inscripción, pero yo cada vez que iba allí y me sentaba a relajarme un poco y a estar un poco en paz, yo siempre pensé que era alguien que había perdido a alguien en el mar. Y me genera una sensación tan abrumadora y tan de paz el sentarme allí recordando esas palabras de "te sigo esperando", que ya se borraron con el tiempo, pero que de vez en cuando aparece por allí alguien que deja una flor. Todavía no estuve no hace mucho y alguien había dejado allí una flor, que creo que ese es el lugar donde más paz encuentro. Trataré de encontrarlo, se lo aseguro. Le daré indicaciones. ¿Qué le gustaría hacer que no haya hecho? Muchas cosas. A mí me encanta viajar y tengo que reconocer que desde que estoy en la primera línea política tengo mucho menos tiempo para poder viajar.
Por lo tanto, si tengo que elegir algo que no haya hecho, es coger la lista de países y de lugares que todavía no pude visitar y empezar a organizar viajes de forma urgente. Y para terminar, ¿qué le gustaría que se hiciese realidad en un futuro? Pues mira, a mí me haría ilusión, me haría una profunda ilusión darle a Asturias un futuro alternativo. Y lo digo de verdad, de todo corazón. No es una cuestión de ego, no es una cuestión de empecinamiento en algo que se me haya metido en la cabeza, sino que creo de verdad que a esta región, a esta comunidad autónoma le viene bien un cambio. Le viene bien un cambio. Que incluso quien haya estado votando al Partido Socialista en anteriores ocasiones, creo que sabe que ya toca despejar un poco la situación y el panorama político en Asturias, ¿no? Y a mí me gustaría poder hacer que eso sea una realidad. Creo que lo vamos a poder hacer, ¿eh? Y las encuestas nos están diciendo que vamos a poder hacerlo y yo confío en que también nosotros como partido sigamos en esta senda de aportar tranquilidad, estabilidad, de seguir aportando ideas en cada uno de los plenos de la Junta General y los debates que se producen, porque creo de verdad que hoy cada uno tiene su empresa en la vida, ¿no? Y yo creo que esta es la mía y yo voy a llevarlo hasta el final. Álvaro, solamente puedo decirle que hemos departido un rato muy agradable. Espero que lo bien que lo he pasado yo, que lo he disfrutado, los telespectadores también lo hayan estado igual que yo. Muchas gracias y a todos ustedes emplazarles un viernes más en su programa en primera persona. Muy buenas noches. Muchas gracias.